Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto de poder saludarles allí en sus hogares, de reencontrarnos nuevamente en otro espacio preparado especialmente para ustedes. Sí, los saludamos con mucho amor, con mucho cariño. Sé que están en sus casitas, como todos nosotros igual, en esta cuarentena. Así que prepárense un cafecito, tomen notas, traigan sus Biblias, porque el día de hoy vamos a compartir una palabra de Dios. Así es. Dios nos ha venido hablando fuertemente respecto a un tema que queremos compartir hoy día, y ese tema tiene que ver con el amor. Y específicamente, cómo nosotros percibimos el amor de Dios o tal vez no lo percibamos. Sí, yo creo que es un tema que hemos hablado mucho, pero en esta vez vamos a profundizar, tal como decía el pastor, en aquellas situaciones en donde nos es difícil ver el amor de Dios de manera más tangible. Y para eso vamos a poner un ejemplo en la palabra, y está en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Vamos a dar lectura a este versículo y vamos a adentrarnos un poquito a qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Y dice así: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Aquí el texto nos habla de dos cosas que son importantes. La primera de ellos es la declaración potente de Dios. Es una declaración muy potente donde dice, ¿sabes qué? Yo os he amado. En el fondo lo que nos está diciendo Dios aquí, o le está diciendo al pueblo de Israel en ese entonces, le dice, yo los he amado, yo he cumplido mi parte del pacto. Ese pacto que estableciera muchos años antes también con Abraham, esa promesa potente que le dio. Y aquí Dios la reafirma y dice, ¿sabes qué? Yo los he amado. Mi amor ha estado tan vigente con el pueblo hoy como hace muchos años atrás. Y la respuesta del pueblo nos llama la atención. Sí, la respuesta del pueblo es como la respuesta que yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido también, si siendo más sincero. ¿En qué nos amaste? Parece que fuera un poquito carepalo el pueblo, y creo que nosotros también. Pero la pregunta es, ¿en qué nos amaste? Y para entender la segunda pregunta también que se hace, yo creo que es necesario un poquito profundizar con respecto a la historia de Jacob y Esaú. Sí. Recordemos por qué se hace esta analogía, que está en el libro de Malaquías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y estaba hablando tanto al aspecto externo del pueblo como también a nuestro interior. Y Malaquías es un libro en que profundiza mucho en nuestro corazón. Nos hace meditar. No es tan solo como los que son asiduos lectores de la Biblia sabrán que habla acerca también de los diezmos y de las ofrendas, que es parte del compromiso que tenemos como pueblo de Dios también en el área financiera. Pero específicamente habla de muchas otras cosas que tienen que ver con cómo desarrollamos nosotros y expresamos nuestro amor y nuestra relación con Dios. Con qué calidad de servicio estamos sirviendo al Señor y cómo estamos ese servicio cómo está impactando también en otros, y efectivamente en darle la gloria al Señor, que es quien lo merece todo. Entonces por eso el escritor parte con esta primera declaración en que dice, habla acerca de Esaú y habla acerca de Jacob, y cómo Dios había amado a Jacob por sobre Esaú. ¿Y por qué lo había amado más? Aquí hay que entrar con respecto a lo que sucedió en la relación de estos dos hermanos que eran mellizos. Sabemos que Esaú era el primogénito, él nació primero y él correspondía a muchas promesas de parte de Dios. Pero ¿qué hizo Esaú? En un día común y corriente, él decidió vender su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, vendió en este caso algo eterno, las promesas de Dios, el plan, el pacto que había hecho a través de Abraham también. De cierta manera lo desechó a través de vender este privilegio que él tenía por un plato de lentejas. Recordemos que la responsabilidad mayor en ese entonces recaía sobre el primogénito, era sobre el primer hijo. Él tenía la responsabilidad espiritual también sobre la familia, y después una serie de responsabilidades asociadas también a este cargo, en el fondo, a este peso que tenía él como primogénito, y que él muy fácilmente llegó y lo transó con Jacob. Fue capaz de dejar esa responsabilidad espiritual, fue capaz de dejar ese llamado también y ese compromiso con Dios, desligarse de ese pacto con Dios y transarlo con Jacob.
Entonces, aquí el primer llamado de atención respecto a esa relación entre Jacob y Esaú es para nuestra vida. Sí. Es ver efectivamente cómo estamos nosotros llevando nuestro llamado, cómo estamos nuestro ministerio, qué es lo que Dios ha estado hablando a tu vida, o a lo largo de los años ha hablado a través de tu vida. Tal vez Dios ha estado hablando de un llamado, ha hablado de un ministerio, ha hablado de propósitos también para ti, para tu casa, etcétera. Y cuánto efectivamente has avanzado en ese propósito. ¿Has caminado, has andado en ese propósito? Entonces es bueno reflexionar en esta hora, porque no sea tal vez que llegó un momento en nuestra vida en que teníamos esa palabra como entregada por Dios muy fuertemente y la teníamos aquí tomada en nuestra mano, pero llegó el momento en que la transamos y tal vez ese plato de lenteja puede haber sido una relación amorosa, tal vez puede haber sido una oportunidad de trabajo, que tú desechaste todo lo que Dios había dado, había dicho para tu vida, o había deseado para tu vida para establecer un bienestar económico. O tal vez hiciste cosas que atentaban en contra de este llamado. ¿Cuán fiel permaneciste a este llamado? ¿O fuiste capaz de transarlo? Entonces este es el primer llamado que hace el Espíritu de Dios a nuestra vida al leer este texto. Y al entender un poquito cómo Jacob, por qué la declaración de Dios de amor hacia Jacob. Y por qué se desechó efectivamente a Esaú, quien había transado su parte del pacto. Sin embargo, Dios establece y dice, ¿sabes qué? Yo permanezco fiel. Yo permanezco fiel a mi promesa y en este caso está basada en Jacob. Sí, yo creo que también podemos reflexionar con respecto a las cosas pasajeras por las cuales transamos. Uno puede decir un plato de lenteja, es algo que te va a dar saciedad o bienestar por un corto periodo de tiempo, pero las promesas de Dios son a través de los tiempos, abarcan generaciones. Aquí venía la promesa de Dios que también a través del linaje de Abraham iba a venir, y después de David, el Mesías. O sea, habían tantas promesas y tantas cosas buenas de parte de Dios, y bueno, yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, algo similar. Sí. Entonces el impacto entre Jacob y Esaú, el impacto de sus decisiones que tomaron respecto al tema de primogenitura, ese impacto no tan solo afectó sus vidas, sino que también afectó a sus generaciones. Y es fuerte en el caso de Esaú. Al leer unos versículos más abajo, dice lo siguiente, dice, y convertí los montes, está hablando de Esaú aquí Dios, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dice, y ellos dirán, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces, amados, el tomar o no las promesas de Dios, o el tomar o no el llamado de Dios, o estos desafíos que Dios ha puesto, o andar en su propósito, no son optativos. La verdad es que efectivamente tú puedes tomar la decisión, pero tienes que tener en cuenta que esta decisión va a tener implicancias no tan solo para tu vida, sino que también para tus generaciones. Y está claro en la vida de Saúl y en la vida de Jacob cómo dos decisiones pudieron marcar desenlaces totalmente opuestos. Y en caso de Saúl no es que Dios que poco más que los maldijera, no es ese sentido, sino que en ese caso Esaú rechazó la promesa de parte de Dios y no estaba bajo la cobertura de Dios. Él se salió del plan. Y cuando hace esta analogía, en realidad lo que muestra a Dios en general es su amor fiel. Es su amor que perdura a pesar de nuestra infidelidad. Yo creo que eso me impacta mucho. Entonces esta pregunta que realiza el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? Es una pregunta que escuchamos diariamente con la gente que compartimos, con la gente que conversamos. Ellos nos dicen, pero ¿y en qué Dios está presente? ¿En qué Dios nos ha amado? Y no logran percibir ese amor. Entonces la reflexión en esta hora es que podamos llevarnos a meditar en esta palabra, meditar en esta frase, y que seamos conscientes del amor de Dios, y que no seamos como el pueblo que nos paramos y digamos, Dios, ¿en qué nos has amado? ¿Dónde ha estado tu presencia? ¿Dónde ha estado ese amor que tú un día prometiste? Porque lo que sí podemos dar fe
es que la parte de Dios ha sido cumplida y que el amor de Dios sigue tan vigente como siempre lo ha Así sido. es. Amén. Entonces, cuando nos entramos en este texto de Esaú con Jacob, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, no somos conscientes de ese amor y muchas veces somos ciegos para percibir el amor de Dios que está presente en muchas áreas de nuestra vida y en cada una de ellas. Sí, Sí, y en ese contexto, frente a situaciones adversas de nuestra vida, yo creo que es mucho más difícil para nosotros palpar ese amor de Dios es cuando nos sucede algo, cuando algún familiar se enferma, cuando, no sé, aquí en Chile hay hartos terremotos, desastres naturales, o lo mismo que estamos viviendo ahora, situación mundial, el tema de la crisis por la pandemia, muchas personas han perdido un ser querido y muchas muertes. Es una situación compleja, adversa, y muchas veces en nuestra vida hemos vivido estas situaciones y nos ha costado, parece, percibir el amor de Dios, sí. O creer y permanecer en ese amor. Yo creo que lo que no logramos también es, como dices tú, bien percibir ese amor, pero a la vez no logramos ver la obra de Dios a través de estos procesos de adversidad o a través de estas situaciones adversas. Recordemos que son instrumentos usados por Dios muchas veces estas situaciones complejas para hacernos crecer, para fortalecernos en nuestra fe, para alentarnos, para generar una enseñanza, un cambio de conducta también en nosotros. Pero tenemos que entender que en todo momento Dios está en control y Dios está en autoridad de todo lo que pasa en nuestra vida. Él tiene las riendas de nuestra vida y lleva el control. Entonces, mal pudiéramos nosotros pararnos ante una situación de adversidad y reclamarle a Dios por su falta de amor, cuando son precisamente esos momentos en el que Dios y su amor están muy, muy presentes en nuestra vida. Y quizá retratarlo de manera más cómico, ¿cierto? Siempre decimos como, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Si soy una buena ovejita, si te he tratado de servir, si te he buscado, ¿por qué esto me sucede a mí? Y yo creo que nos enfocamos mucho en los por qué y dejamos de ver el propósito más grande, que el amor de Dios tiene propósito y trasciende frente a nuestras circunstancias adversas. Y podríamos buscar quizás más el para qué. El para qué nos sucede esto, en qué debo crecer, en qué debo profundizar en mi relación con Dios. O quizás muchas en las situaciones adversas lo vemos como castigo también. También se da efectivamente que podamos percibirlo como un castigo de Dios, como un desagrado de parte de Él, que Él está molesto con nosotros y en el fondo nos hace pasar por estas situaciones que son complejas o difíciles. Sin embargo, nosotros debemos sobreponernos a este tipo de situaciones y entender que el amor de Dios sobrepasa todo este tipo de barreras y es suficiente para consolar, para fortalecer, para alentarnos en esos momentos de dificultad. Amén. ¿Y qué otras cosas se nos dificulta ver el amor de Dios? ¿Qué podría ser más? Sí. Yo creo que también cuando no podemos muchas veces ver el amor de Dios en las situaciones que son sencillas, que tal vez son básicas, cosas en las cuales Dios está presente a diario en nuestra vida, sustentándonos, sosteniéndonos, guardándonos, y que muchas veces por nuestro descuido y nuestra ceguera no logramos percibir que es Dios también mostrándonos su amor a través de ellas. Claro, puede ser como, no sé, el alimento, el abrigo, el tener un trabajo, el poder tener la capacidad de reunirnos libremente con respecto a nuestra fe. Bueno, ahora nos estamos viendo, como todo el mundo se está viendo restringido en sus salidas, pero hay cosas tan sencillas que el Señor nos muestra su amor y su protección, pero al hacer muchas veces cotidiana, perdemos esa visión que es una muestra del amor de Dios, todo lo que nos sucede a diario. Yo creo que también cuando nos vemos privados de estas cosas, realmente reconocemos el amor de Dios en ella y nos damos cuenta que hay alguien mayor que nosotros, que es Dios, que está allí sustentando todo aquello de lo que disfrutamos a diario o que creemos merecer, porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo merezco esto. Sin embargo, no entendemos que es el amor de Dios y su misericordia que se renueva cada día, que nos permiten alcanzarlas y tenerlos como cotidianos. Amén, amén. Sí. Y hay otra cosa, para contar un poquito más personal, que a mí
me cuesta mucho ver el amor de Dios, o que estoy creciendo en ver el amor de Dios en eso, y es la corrección. Porque muchas veces, no sé si a ustedes que están en sus casas les pasa que cuando Dios nos corrige, nos tira las orejas a través de una persona, un líder, un familiar, alguien que esté cercano a nosotros, o Dios mismo que nos dice algo a través del Espíritu Santo, por lo menos a mí me cuesta ver de que es parte de su amor, sino que muchas veces uno lo toma como una muestra de rechazo, una muestra de no estar agradándole a Dios como persona, no en una situación específica, sino que quizás mucho nos vemos marcados por la experiencia que hemos tenido a través de nuestra vida. ¿Qué podríamos profundizar en eso? Yo creo que muchas veces nos paramos en el proceso de corrección y no podemos ver ese amor. No podemos ver que es Dios tratando de hacernos crecer por medio de esta corrección. Y por el contrario, como bien decías, lo vemos como una situación de rechazo, como el que Dios se está apartando de nosotros. Me está retando. No me quiere. Pero debemos entender que, y la palabra lo dice así, en el libro de Hebreos, cuando dice Dios, al que ama, disciplina. Y claramente el ser disciplinado, el ser corregido por Dios, el que Dios esté activo interviniendo en nuestras vidas para hacernos cambiar, para hacernos crecer, para corregir ciertas áreas, es una obra preciosa del Espíritu Santo y es fruto de ese amor, que no podemos nosotros decir que no está allí presente, sino que por el contrario, está más vigente que nunca, como bien decíamos, y trabajando en nuestro interior y procesando nuestra vida. ¿Sí? Y también recuerdo eso que nos decían nuestros papás de chiquitito, que cuando un árbol crece, hay que corregirlo porque si no va a crecer chueco y cuando ya crezca no hay nada que hacer, ¿cierto? Eso como ya estamos fritos. Pero el amor de Dios no es así. Nosotros, a los que nos ven y nosotros mismos tenemos diferentes edades y vemos que Dios nos corrige, nos enseña, nos moldea. Yo creo que hasta el último día que estemos aquí en esta tierra, y su misión es que nos parezcamos más a Jesús, a que nuestros caracteres, que nuestras vidas reflejen a Jesús. Y ese es un proceso que Dios lo hace a través del amor. Así que ojalá que podamos todos reconocer el amor de Dios a través también de la corrección. Sí. Yo creo que otro punto importante tiene que ver cuando dudamos muchas veces del amor de Dios, cuando recibimos un no por respuesta. Cuando hemos estado orando intensamente por algo, cuando llevamos tiempo pidiendo a Dios algo, y de repente Dios nos dice, no. Su autoridad nos dice no, ¿sabes qué? No. Y efectivamente eso cuesta ver el amor de Dios cuando no se hacen nuestros deseos. Y Dios es capaz de decir, no, ¿sabes qué? Lo que tú estás pidiendo no te conviene y yo no te lo voy a dar. Pero en el momento no somos capaces de percibirlo. Sí, digamos, esta semana a mí me ocurrió algo con el computador. Estuvimos orando ahí con Ili y no se arregló. Recibimos un no por respuesta. Se echó a perder el disco duro y se hizo todos los intentos y no, hubo un no por respuesta. Sí. Yo creo que un buen ejemplo que tenemos en la Biblia de haber pasado por situaciones como decíamos, situaciones adversas, momentos difíciles, tiempos de decisiones complejos, es Pablo. Yo creo que alguien que pudiera haber dicho, ¿sabes qué? No, tal vez no veo el amor de Dios o me veo confrontado con este amor, es Pablo a través de todo su historial. Recordemos que él era perseguidor de la iglesia y llegó a ser después un ministro del evangelio, una persona que impactaba con la palabra de Dios donde quiera que él iba. Sin embargo, su vida no fue fácil, fue una vida muy difícil, muy compleja, y en todas esas complicaciones fue capaz de percibir el amor de Dios, lo que muchas veces nosotros no somos capaces de hacer dentro de la comodidad y el impacto en el que estamos viviendo hoy. Sí, yo creo que si hay alguien en la Biblia, o bueno, hay muchos personajes en la Biblia, pero si hay alguien que realmente vivió situaciones extremas y adversas, y tiene una lista aquí gigante que se las voy a leer, es Pablo. Así que para que podamos profundizar en lo que él vivió y hacer memoria un poquito. Dice que él
Estuvo en trabajos abundantes, en azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, aparte de todo lo que vivió, Pablo estaba preocupado, estresado. Vivía una carga especial por la iglesia. Sí. Yo creo que eso es lo que define bien el peso que había en su corazón. Sí. Que a pesar de las circunstancias y de todo lo que pudiera pasar, y que es una lista, como vemos, grande, Sí. él seguía aferrado a la iglesia, seguía intercediendo por ella y seguía con una carga profunda que también causaba dolor en su corazón. Entonces, amados, como vemos, Pablo tenía suficientes motivos por todo lo que había pasado en su vida. Si fuera por quejarse delante de Dios, él pudiera haberse quejado. Hubiera dicho, como decía el versículo, ¿en qué me amaste si he vivido toda esta tremenda lista de dificultades? Sí. Pero Pablo había desarrollado una actitud especial. Había un entendimiento especial de los procesos que estaban pasando en su vida. Y él era capaz de percibir la obra de Dios a través de todos estos procesos y estas situaciones por las que él había atravesado. Entonces, nos gustaría ver un versículo que nos reafirma esto. En la carta a Colosenses, él habla respecto de este sentir y de cómo se procesa todo este tipo de situaciones para que den un fruto de bendición. Colosenses 1:9 nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Este es el motivo de oración que tengo con ustedes. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados, esta palabra es muy potente porque revela mucho de la oración de Pablo. Pablo no tan solo quería él entender qué era lo que Dios quería hacer en su vida o por medio de él o a través de estas situaciones que eran difíciles, sino que quería traspasar este conocimiento a la iglesia y que la iglesia pudiera tener entendimiento acerca de la voluntad de Dios y tener esta inteligencia espiritual que le permitía enfrentarse a cualquier situación y decir, ¿sabes qué? En esta situación el nombre de Cristo se ha puesto en alto. Hay propósito de Dios y el amor de Dios no me ha abandonado, sino que el amor de Dios puede fluir a través de estas situaciones adversas, porque él siempre estaba preocupado por el plan más general de Dios, que era comunicar el Evangelio. Entonces, esta inteligencia espiritual por la que clamaba Pablo, le daba este entendimiento profundo de las situaciones por las que estaba viviendo y de cómo Dios estaba interviniendo, y que el propósito mayor era que el nombre de Dios sea puesto en alto y que su obra perdure a través del tiempo. Amén. Entonces, amados, es aún más solamente alguien que tiene esta inteligencia espiritual, que ha desarrollado esta capacidad, puede decir lo que bien decía Pablo unos versículos más abajo, cuando declara, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Amén. O sea, que él no se quedó bajo la situación de por qué estoy padeciendo esto, sino podía a través de la inteligencia espiritual ver un propósito. Así que yo creo que eso es lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros en cuarentena. Fue capaz de pararse y decir, aún me gozo en estas situaciones que pueden ser adversas, pero me gozo y reafirmo el plan de Dios en mi vida y en todo el medio en el cual me estoy desenvolviendo. Sí, yo creo que esa es la oración con la cual podemos despedirnos en este tiempo y quizás también tener un tiempo de oración por los hermanos para que podamos recibir esta inteligencia espiritual y podamos sobreponernos a las situaciones y podamos seguir confiando y podamos seguir creyendo en el amor de Dios. Amén. Que no nos abandone frente a estas situaciones adversas que podemos estar viviendo. Amén. Oremos.
Amado Señor, queremos orar por cada uno de quienes se encuentran en sus casas, Señor, Amén. por sus familias, papá. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que sea tu presencia, Señor, la que pueda ministrar profundamente sus corazones, Padre. Oramos, Amén. mi Dios, para que puedas traer esta inteligencia espiritual que decíamos, Señor. La revelación de tu voluntad, Señor, a través de los procesos y de los cambios que están teniendo nuestras vidas, nuestras familias y nuestro entorno, Señor. Amén. Oramos para que traigas esta revelación profunda, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor. Que no seamos un pueblo que nos paremos delante tuyo y digamos en qué nos has amado, Señor, sino que por el contrario seamos dóciles y seamos entendidos en tu amor, Señor. Amén. En que ese amor, Señor, que sobrepasa todo conocimiento y que estaba, Señor, prometido, Señor, para el pueblo de Israel, también nos ha alcanzado a nosotros hoy en día, Señor. Gracias, Y Señor. que ese amor es tan vigente, Señor, como entonces, Padre. Y Amén. que ese amor, Señor, es fruto de tu fidelidad y que tú eres un Dios que cumple sus pactos y sus promesas, Señor. Oramos por cada familia, Señor, para que este amor sea manifestado con poder, Señor. Para que no haya dudas en ellos acerca de este amor y que Espíritu Santo traigas este convencimiento, Señor, y esta claridad, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor, de que en cada cosa, papá, tú estás presente, Señor, en situaciones difíciles, situaciones alegres, cuando haya abundancia, cuando haya necesidad, en frío, en calor, Señor, en cada una de las cosas, papá, tú tienes el control, Dios, Amén. y tú seas glorificado en todo, papá. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Bendecimos a cada familia, pedimos tu cobertura, tu protección sobre ellos, Señor. Y que en todo sepamos darte gloria, Señor, y tener ese corazón agradecido que tú esperas, Señor. Porque sabemos que la gratitud, Señor, es la que rompe, papá, toda soberbia y todo orgullo, Señor. Ayúdanos a ser siempre un pueblo agradecido. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos despedirnos y desearles que puedan estar teniendo un buen tiempo en sus casas, que podamos aprovechar este tiempo de cuarentena, agradecer este tiempo de cuarentena, porque tenemos mucho más tiempo para poder profundizar en la palabra de Dios y compartir con nuestras familias también. Así que nos despedimos con mucho amor, con mucha gratitud y esperándonos en un nuevo HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.